El día de hoy vamos a hablar de la desigualdad, de este tema que a todo mundo nos afecta, pero que también a todos nos corresponde buscar soluciones para poder enfrentarlo. La principal clamor es que haya nuevas oportunidades para que las familias no solamente tengan los elementos mínimos en los cuales se puede desarrollar, sino sobre todo que se retome la senda en donde los jóvenes, al participar en los sistemas de educación pública, tenían la oportunidad de dar mejores satisfactores a sus familias. Y ese que le llamamos el esquema de movilidad social en nuestro país parece que se ha cancelado, o al menos se convierte en una posibilidad poco clara para estos jóvenes que hoy están estudiando. Hoy nos acompaña un ciudadano que participa de manera muy profesional en el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, como todos lo conocemos, y que además de tener ese trabajo profesional, siempre ha sido copartícipe en muchas iniciativas de la sociedad civil. Es Manuel Molano, que actualmente funge como director adjunto de esta institución. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Hola Tulio, buenas noches. Manuel, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Una pregunta que Kant resolvió muy bien. Para Kant esto se llamaba el imperativo categórico y es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo creo que el imperativo categórico hoy son 3 conductas. Una, hacer lo que te toca. Segunda, apartarte de conductas indebidas. Y tercero, construir un Estado, un orden jurídico, donde se castiguen las conductas indebidas y se premien las conductas correctas. ¿Qué estamos haciendo hoy en México, utilizando esta categoría teórica, para que este imperativo pueda ser contagiado por todos los ciudadanos? Pues mira, desafortunadamente no mucho. Y nos hemos transformado en una sociedad que trafica más con influencias que con bienes y servicios. Esto así lo planteó Ayn Rand en los años 50. Y eso hace que, a menos que transformemos estas sociedades de su cimiento, nos vamos a meter en problemas verdaderamente serios. La desigualdad es una expresión de esta complicación de nuestra vida, cuando los que deciden las reglas se llevan una tajada del pastel más grande que los que producen los bienes y los servicios, que los que trabajan todos los días. Bueno, pues tenemos un problema grave, ¿no? ¿Qué es para ti la desigualdad en términos llanos, en términos concretos? Bueno, obviamente todos nacemos distintos a otros, ¿no? Todos tenemos distinta estatura, distinta complexión, distintas capacidades físicas, mentales. Pero la desigualdad es la incapacidad de, a pesar de hacer un esfuerzo grande, parecerte a tus congéneres en bienestar, no solamente en lo económico, en acceso a la justicia, en acceso a las oportunidades. Quizás la desigualdad es inherente al género humano y simplemente tenemos de repente algunos valles de relativa igualdad y luego regresamos a una desigualdad terrible. No está completamente resuelto ni por la teoría económica, ni por la filosofía, ni por ninguna disciplina, ¿no? La economía capitalista, como la concebimos, genera desigualdad y eso no necesariamente es tan malo si hay un mecanismo que te ayuda a generar algún tipo de redistribución de la riqueza, si estamos pensando en desigualdad solamente de los ingresos. Los economistas utilizamos un índice que se llama índice de Gini. Es un cálculo donde si tú eres el dueño de todo y los demás no tenemos nada, ese índice vale 1. Si todos somos exactamente iguales, ese índice vale 0. Entonces, el problema de este tipo de mediciones es que no es fácil seguirles la pista en el tiempo. Nadie, muy poca gente ha podido hacer un cálculo del índice de Gini desde el tiempo de los romanos o desde tiempos de los aztecas, de manera que podamos medir este fenómeno que se va construyendo generación sobre generación. En IMCO hemos estado trabajando sobre una serie de modelos muy interesantes de sociedades artificiales, ¿no? Entonces, tú planteas a 100 familias robot, por decirlo así, las pones en una computadora y cada una de ellas tiene una estrategia distinta para reproducir su ingreso. Entonces, si tú dejas correr eso, le das un ingreso inicial y una riqueza inicial a cada familia, va a haber unas que van a poder reproducirla mucho más rápido que otras, y lo que ocurre es que pues, vamos alcanzando en la curva de desigualdad hasta
en 300, 400 años llegar a casi la desigualdad absoluta, donde pues hay una familia que es la dueña de todo y las demás prácticamente no tienen nada. Cuando tú creas competencia entre ellas y entonces se pueden copiar el método para hacer reproducir el ingreso, lo que acaba ocurriendo es que la desigualdad se mantiene en el nivel inicial, pero hay menos crecimiento, también se genera menos crecimiento. El problema de que una sola familia controle tanto del ingreso es que en el momento en que en esa familia empiecen a tomar malas decisiones, nos metemos en problemas todos. Y entonces hay una razón de eficiencia económica para no desear la desigualdad. Hay una razón, de hecho, en las corridas que hemos hecho en estos experimentos aleatorios con estas sociedades artificiales, lo que nos encontramos es que a partir del año 100, la volatilidad del ingreso es tan grande que tiene que ocurrir un fenómeno de disrupción. Y eso te explica pues estos fenómenos seculares, ¿no? Como cada 100, cada 110 años las sociedades tienen tensiones terribles y luchas intestinas espantosas, ¿no? Vale la pena pensar en estas cosas, vale la pena pensar si no hay un método pacífico para que podamos paliar estas desigualdades. Hay una propuesta que habla sobre crear zonas económicas especiales, sobre todo en el corredor del Istmo de Tehuantepec, en los municipios aledaños a Lázaro Cárdenas y en lo que se conoce como Puerto Chiapas. ¿Cuáles son las características que tú le ves a las zonas económicas especiales y qué tan viable consideras que estas medidas puedan retomar el crecimiento económico en esas regiones del país? Mira, yo creo que hay una dependencia de las condiciones iniciales de donde viene una sociedad y definitivamente la sociedad guerrerense, chiapaneca o oaxaqueña no es igual a la sociedad del Distrito Federal y Puebla o de Chihuahua y Nuevo León. Parten de condiciones muy distintas. La agregación de valor se da en negocios, en actividades económicas cada vez más sofisticadas. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, pues esa gente tiene que moverse a actividades industriales, a actividades de servicios, pero tienen que ser compatibles con lo que venían haciendo. Eso implica que el paquete fiscal en lugares como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, tiene que admitir pues esta gran asimetría, tiene que permitir que se establezcan ahí industrias intermedias que ya no agregan valor en la Ciudad de México o en la Ciudad de Monterrey, pero que probablemente sí sean muy útiles para ese lugar en el estadio de desarrollo en el que se encuentra ahorita. Eventualmente, lo que tiene que pasar es que pues, tenemos que ir soltando el beneficio fiscal para que eventualmente podamos emparejarlo. Pero pues no somos Suecia, ¿no? Y no somos Suecia no solamente porque tenemos mucha más población y somos muy desiguales, sino porque buena parte de nuestra desigualdad tiene que ver con estas grandes desigualdades regionales. Es decir, que el impacto de las zonas económicas especiales no es de muy corto plazo, No. sino es un proceso de evolución y transformación de la vocación productiva que tienen las sociedades, aprovechando la experticia que van teniendo en cada región y aprovechando también las características y las condiciones, en este caso geográficas, de las regiones que acabas de mencionar. Y es interesante que hables de las vocaciones productivas porque no hay tal cosa. La gente tiene vocaciones. Las regiones, las ciudades encuentran su vocación en el camino, ¿no? No se las puede inducir un gobernante benévolo que dice este lugar sería ideal para la actividad cafetalera, ¿no? Esto me llamó mucho la atención en el decálogo del presidente, este programa para el repoblamiento de los cafetales. Caray, pues la verdad es que la evidencia empírica en México y en el mundo muestra que la urbanización es lo que empieza a generar crecimiento económico. Y con esto no estoy diciendo que toda la gente que está en el campo tenga que venir a vivir a las orillas de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, pero sí que tenemos que pensar en ciudades intermedias, pequeñas ciudades rurales, donde puedan acceder a los servicios básicos, donde haya una escuela, un policía, un juez, un hospital, un centro de salud, un registro civil. Estas desigualdades se pueden agudizar si el gobierno no hace su chamba de entregar bienes y servicios públicos a la población en general, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Si yo tomo impuestos de un sector de la sociedad o de la mayoría de la sociedad y me quedo con esos recursos,
estoy agudizando el problema de desigualdad y tenemos que reflexionar seriamente sobre eso en este país.